Hay experiencias que uno vive por curiosidad, sin imaginar que podrían marcar un antes y un después. Hoy vamos a escuchar la historia de una mujer que en su primera sesión espiritista vivió algo que cambiaría su vida. Lo que comenzó como una experiencia nueva, terminó convirtiéndose en algo que ella nunca olvidó. Gracias por estar aquí. Quiero empezar preguntándole cómo fue tu experiencia al decidir ir a una sesión espiritista. Buenas noches, mi nombre es Katy y en esta ocasión les quiero platicar una de las experiencias más terroríficas que he experimentado en mi vida. Todo comenzó cuando una pariente de mi ex suegra me invitó a una sesión espiritista y pues yo, motivada por la curiosidad, asistí a ese lugar llevando a mis tres hijos pequeños y pues todo empezó pues en un ambiente muy tranquilo, pero ya conforme fue avanzando el tiempo, se fue tornando un ambiente muy pesado. Y todo empezó cuando todos nos pusimos en círculo y salió una señora que traía una túnica blanca. Le empezaron a untar ungüentos y le empezaron a como a quemar incienso alrededor. Y yo traía cargado a mi hijo más chiquito. Ok, Los otros dos ok. salieron a jugar. Y pues ya en realidad ahí según no conocía nada de nosotros, porque se supone que pues éramos, yo pensé que estaban haciendo trucos, que las personas que estaban ahí eran como tipo paleros, y pues dije, no, pues ellos saben, o sea, están señalando gente que ellos mismos conocen. Por eso yo estaba muy tranquila al momento. Pero ya conforme fue avanzando y la señora se empezó a convulsionar y empezó a apretar los ojos muy fuerte, pues se supone que cuando uno tiene los ojos muy apretados no ve nada. Entonces, al Sí, sí. momento que la señora se dirigió a mí, yo traía a mi hijo pequeño cargando y le habló con mucha familiaridad, como si lo conociera cuando mi hijo nació. Ella falleció, pero mi hijo tenía 15 días de nacido. Entonces, sabía Órale. cosas de mi expareja, o sea, pues de su hijo. Sabía cosas de él y me preguntaba cosas que nada más nosotros habíamos vivido. Y yo pienso que nadie más de ahí pues lo sabía, más que yo en ese momento. Y bueno, ¿y como qué tipo de cosas te decía o qué cosas te decía justo? Pues me decía momentos que habíamos pasado en Navidades, en cumpleaños, o sea, fechas especiales para nosotros, que habíamos convivido todos como familia. Pues ella lo sabía. Entonces ahí fue donde ya cambió toda mi perspectiva de que era, o sea, eran grupos que estaban aliados como para que uno creyera en eso. Ok, ok, es algo muy interesante, la verdad. Continúa. Entonces, al transcurrir el momento en el que estaba pasando todo eso, pues entonces a mí ya me empezó a entrar temor, porque le habló a mi hijo y le dijo que cómo estaba, que ya estaba muy grande, y mi hijo se sonreía con la persona, pero con los ojos totalmente cerrados fue hacia nosotros, sin titubear, sin caerse, sin nada. Era como si estuviera viendo. Entonces, a partir de ahí, pues yo ya me espanté y llegando a mi casa empecé a experimentar cosas, o sea, sombras que me seguían. Un día estaba yo lavando mi ropa y pensé que uno de mis hijos ya se había levantado, o todos, y eran las 5 de la mañana. Entonces yo dije, bueno, pues ya se levantaron y mi puerta era una puerta de madera muy pesada que solamente jalándola muy fuerte o entre varios de mis hijos la podían abrir. Entonces, al momento, pues se abrió la puerta y lo que vi que se paró ahí fue una sombra negra que se fue sobre de mí y me atravesó, pero me causó mucho frío y mucho miedo y Órale, yo órale. grité y salió mi hija por la ventana, salió mi hija y ya me habló y pues yo me metí a abrazarlos. Y a partir de ese día empecé a ver sombras por todos lados. Me tiraban las cosas, veía sombras. Entonces ya un día que fueron los testigos de Jehová a tocar a mi casa, pues los invité a pasar por el miedo que yo tenía. Entonces los senté en la sala
Y pues al momento que yo les estaba diciendo lo que me estaba pasando, noté como cuando se ve el desierto, que se ve cómo sube el humo del calor, cómo se juntó ese como humo en el cuarto y se fue hacia donde estaba yo. O sea, iba hacia donde estaba yo, iba ese como vapor o humo, no sé. Y sentí como que me iba a caer. Entonces ellos rápidamente pues me dijeron que agarrara a mis hijos y que nos saliéramos porque ellos también habían sentido algo raro. Entonces nos salimos y nos fuimos a casa de una de ellas. Ya estando ahí, me metí a su baño y me pasó exactamente lo mismo. Entonces ya fueron días que ya no pude estar tranquila, ya no pude estar en paz porque siempre me pasaba lo mismo. Y hasta que vine a casa de mi mamá y le platiqué y me dijo que eso que había hecho yo había estado mal. Entonces me dijo que pues pidiera perdón porque eso estaba prohibido en la Biblia y en todas esas cosas, entonces que yo tenía que pedir perdón por eso. ¿Y ellos no te Entonces, pudieron ayudar? perdón, Ay, ¿ellos no te pudieron ayudar, los testigos de Jehová? ¿No te- no, porque yo siento que como que cuando estaba con ellos como que atraía yo más o sea, esas cosas, yo las atraía todavía más. Mm. Ok, ¿Y ok. cuánto tiempo fue el que estuviste experimentando Pues, estas cosas? Pues fueron casi cerca de 3 años. Ok, ok, un gran tiempo. ¿Y Sí, entonces ya está, tú sí consideras perdón. que este tipo de actividades o cosas o experiencias venían muy ligadas a la sesión espiritista que viviste o ya había como que momentos anteriores ante a la sesión espiritista? No, yo siento que ahí en ese momento yo abrí un portal hacia donde yo estaba porque nunca me habían espantado, nunca me había pasado nada. Inclusive había convivido con gente que decía que le habían pasado cosas. Entonces yo era como escéptica a eso porque yo decía, a mí nunca me ha pasado nada, estoy sola, siempre me encontraba sola, inclusive dormía en un cuarto donde había fallecido una persona y nunca me había pasado nada. Entonces, ya de ahí yo siento que abrí ese portal para que las cosas me pasaran, para que me siguieran, porque siempre sentía como que algo quería entrar, porque cuando estaba con mi mamá me abrazaba y mi mamá me decía, vamos a rezar juntas. Entonces, cuando ella me abrazaba y empezábamos a rezar juntas, yo empezaba a sentir como que me iba a desmayar, como si algo quisiera, o pues no sé, entrar en mí así, me sentía temblorosa, me sentía como nerviosa, pero era justo cuando empezaba yo a rezar junto con mi mamá, que me empezaba a sentir así. Entonces sí fueron muchos, pues años, ¿no? De estar, buscando la manera de deshacerme de esas cosas. Entonces a partir de ahí, pues yo ya sí creo en que existe lo malo. Antes yo no creía en nada de eso. Pero ahora sí le puedo recomendar a la gente que pues no se meta en ese tipo de cosas porque sí, sí son verdaderas, o sea, sí existe lo malo. Sí. Y bueno, dices que llevabas un tiempo tratando de pues deshacerte de estas experiencias, ¿no? Ujú. ¿Hubo alguna cosa que hayas hecho que a partir de ahí ya definitivamente estos se desaparecieron? O sea, ¿qué crees que fue lo que te ayudó a deshacerte de estas experiencias? Este, pues yo pienso que creer en Dios fue lo que me ayudó otra vez, el creer en que existe alguien, porque muchas veces uno deja de creer que existe alguien que nos cuida y alguien que nos protege y nos sentimos pues superiores a todo. Entonces yo creo que esos momentos en los que tú te metes en algo así vienen a recordarnos que sí existe alguien que nos protege de lo malo. Eso es lo que yo pienso. Bueno, y ante esos sucesos que viviste, ¿hubo alguno que sí te hiciera como algún daño físico, aparte de como que el daño de que, ay, se te movían cosas, un espantito o algo así? O sea, ¿había daño físico de por medio? Físico, tal así como físico, no, pero siento que sí quedé, pues un poco dañada, ¿no? De mi mente, que hasta la fecha no he podido estar muy tranquila, o sea,
Sí, estoy tranquila porque digo, ya no he hecho nada de eso, pero hubo un momento en el que sí volvieron a regresar las cosas, porque otra vez empecé yo a dejar pues de rezar lo que les comento, de que deja uno de creer y se siente otra vez uno libre, ¿no? Entonces otra vez regresaron esas cosas, ¿no? Porque yo me despertaba a las 3 de la mañana todos los días, a las 3 de la mañana, a las 3, y siempre oía que se abría la puerta y veía que entraba alguien. Entonces mis hijos me empezaron a decir como que, pues que yo mentía, pero no, porque una vez me dijeron, ¿sabes qué, mamá? Nos vamos a quedar contigo a ver si es verdad que te despiertas a las 3. Y sí, justamente se quedaron ahí despiertos y justamente a las 3 de la mañana yo desperté, sin que nadie me hablara, sin que nadie me dijera nada. Y también mi mamá vino y también justamente me desperté a las 3 de la mañana. Entonces, otra vez tuve que empezar a creer en alguien para que otra vez se fueran esas cosas, porque ya era seguido. Y digo, y todavía vivo con ese temor, ¿no? De volver a experimentar algo, pues algo malo, ¿no? Y lo volví a experimentar, pero por medio de uno de mis hijos, que según él hizo un pacto con el diablo. Entonces mi hijo vivía aquí con nosotros y se nos prendía la licuadora y se nos prendía el horno de microondas. Inclusive un día mi hijo, el, el mediano, se levantó conmigo porque me vio espantada y desconectó el horno y cuando nos dimos la vuelta se volvió a encender, ya desconectado. Órale, la verdad. Entonces yo siento que sí se abren portales cuando alguien está así. Entonces mi hijo ahorita ya no vive con nosotros y ya no ha pasado nada. Pero él, como nos comentaba que había hecho ese pacto, sí nos empezaron a pasar muchas cosas aquí en la casa. Ok, la verdad, Sí. esto que nos cuenta es algo muy interesante, algo muy impactante, yo lo tomaría de esa manera. La verdad, estoy sorprendido por esto. Son como varias experiencias como que muy locas, si me lo pregunta, pero que suenan muy realistas, la verdad. Es algo que me Sí. impresiona. Antes, Pues, antes de eso, ya habías tenido experiencias con lo de que nos comentas de la brujería. O sea, ya después de esto llegaste a tener o antes de esto, experiencias pues con... antes de eso llegué a experimentar la brujería por parte de mi abuela, que también no la querían sus vecinas y nunca le hablaban y un día que hubo una fiesta, se nos hizo raro a todos porque le fueron a llevar una pierna de pollo. Entonces, a raíz de ahí, mis tíos estaban peleando y mi abuelita se metió a parar la pelea y se cayó. Pues fue una caída nada más, pues una caída normal. Y de ahí a ella le cortaron una pierna. Entonces ya después le cortaron su otra pierna. Mi abuelita fallece y cuando van por unas cosas al lugar donde vivía anteriormente, que fue donde le dieron la pierna, encontraron una calavera con un listón en el cuello, con un listón rojo. También de mi ex suegra, igual lo mismo, encontró una caja negra en la casa donde me pasaban a mí las cosas también, encontró una caja negra con pétalos y fotos de su esposo, de ella y de uno de sus hijos boca abajo. Y cuando mi suegra la quiso quemar, este, la caja no se quemaba, aunque le echamos alcohol y todo, no se quemaba. Entonces, cuando ya por fin logró prenderla, salía como un hilo de humo. No salía el humo así como, o sea, normal, sino salía como una hebra como si fuera sí, una hebra de humo y la iba siguiendo a ella. Para donde ella se moviera, se iba el humo, pero no había aire. Entonces, la señora era una señora muy gordita y a los 3 meses después de que quemó esa caja, ella empezó a adelgazar muchísimo y los doctores nunca le encontraron qué era lo que tenía. Y cuando nace mi hijo, porque ahí yo tenía 5 meses de embarazo, cuando nace mi hijo, a los 15 días ella fallece. Y es el niño que yo comento en el relato anterior, que es el que yo traía cargado en brazos cuando fui a la sesión espiritista, es donde ella supuestamente iba a patentar. Y la señora nunca imaginó así que se le había pegado, pues el espíritu así más lindo que le estaban haciendo. Pues ella me llegó a comentar que ella sentía que le habían hecho algo, porque
porque fue muy, muy repentina su enfermedad, o sea, no fue algo que le dijeran, pues usted tiene cáncer o tiene algo, no, sino que fue algo que le vino de repente y eran vómitos con sangre, pero, y de hecho ella sí falleció desangrada por vómito, pero nunca le encontraron qué era lo que ella tenía en realidad nunca le encontraron qué era lo que ella tenía. Pero ella sí me llegó a hacer mención de que le habían hecho algo y me decía que yo me cuidara, porque como yo estuve ese día que quemaron la caja, entonces por eso me decía que yo me cuidara, para que yo estuviera bien y estuviera bien el bebé. Entonces, como yo les comento, cuando mi hijo nace, a los 15 días ella fallece. Y ya fue cuando mi hijo tenía como año y medio, fue cuando fuimos a la sesión espiritista. Y la señora se dirigió a mi hijo, pero le dijo su nombre. Y ella también no sabía cómo se iba a llamar todavía, porque todavía no decíamos el nombre. O sea, era una desconocida y de la nada obtuvo mucha información. Exacto, o sea, ella sabía fechas de cumpleaños, cómo se llamaba mi hijo en ese momento. Y pues lo que más me sacó de onda fue que mi hijo se sonrió con ella. Y cuando ella le agarró la mano, mi hijo no lloró ni nada. Cuando él lloraba, cuando se le acercaba a la gente desconocida. Entonces fue una de las cosas que más me llamaron a mí la atención. Órale. Y bueno, Ok. a base de todo esto, ¿qué recomendaciones o cuidados le podría decir a la gente que nos está escuchando para que se protejan, básicamente? Consejos y cosas así. Pues que jamás jueguen con las sesiones espiritistas y jamás se metan con todo lo que sea paranormal, porque en realidad sí existe. Yo, la verdad, sí creo en las cosas que ahora ya creo en eso, antes no creía en eso. Yo decía, son películas, pero no, yo pienso que sí tienen mucho que ver, por ejemplo, esas películas del Conjuro y la del Exorcista que dicen que están basadas en hechos reales. Yo pienso que sí es verdad. Y entonces yo recomendaría que nunca se metan en nada de eso. Si están tranquilos, están bien así, aquí, así que se quede la gente, porque sí, en realidad sí existe lo malo, ¿eh? Y después ya es muy difícil deshacerse de esas cosas, porque en realidad no son familiares, no son demonios, están buscando aprovecharse de la gente o llevarse almas, ¿no? Ahora sí lo creo. Antes no, antes me preguntas y antes yo no le tenía miedo a nada. Yo podía andar sola en la calle a las 2, 3 de la mañana y a mí no me daba miedo nada, pero ahora sí me da miedo. Ya no me atrevería a volver a jugar con eso ni por curiosidad ni por nada. Prefiero mi tranquilidad y mi integridad porque como no rebasaron a lo físico, pudo haber llegado a lo físico, como en otras partes, ¿no? Entonces yo digo, pues le doy gracias a Dios de que no pasó a más. Pero sí recomiendo pues que no jueguen con nada de eso, ni con ouijas, ni con nada de eso, porque sí se meten en terrenos que son muy desconocidos y uno piensa que no pasa nada, pero sí, en realidad sí suceden cosas. Ok, ok, son muy buenas recomendaciones si me lo preguntan. Entonces, agradezco su plática que nos dio, es las experiencias que he vivido. Fue algo muy interesante de escuchar, la verdad. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. A Gracias, veces les tomamos, agradezco a ustedes por escucharme y por la invitación que me hicieron. Hasta hasta luego. a veces tomamos decisiones sin imaginar las consecuencias. Esta fue una experiencia que dejó huella. Más allá de lo que cada quien cree, lo que queda claro es que hay experiencias que deben tomarse con responsabilidad. Gracias por confiar y contar tu historia.